Hola a todos, amigos o amigas, hoy les traigo mi primer vídeo, acompañado de algunos creepypastas, espero los disfruten. La verdadera historia de Phineas y Ferb. La historia dice que hacia el año 1993 en un desconocido pueblo llamado Yultin, Rusia, lo que ahora es un lugar en ruinas que prácticamente ha desaparecido entre la nieve. En una humilde casa vivía junto a su familia una niña nombrada Candace Flynn, la cual tuvo una infancia llena de trastornos. Cuando Candace era apenas una niña cuando sus padres se divorciaron, quedando al cuidado de su madre, la cual jamás le prestó la suficiente atención. Al nacer su hermano Phineas, quien padece de hiperactividad, y su medio hermano Ferb, quien ha nacido con un severo caso de retraso mental, el cual le impide entre otras cosas hablar, las cosas fueron de mal en peor. Candace desarrolló una imaginación fuera de límites, la cual tiene que ver con sus hermanos y sus aventuras. Durante todos los días Candace le contaba a su madre las increíbles hazañas que sus hermanos habían realizado en su ausencia. Aburrida de esta situación, la madre acude a un especialista, el psiquiatra Heinz Doofenshmirtz, el cual diagnostica a Candace con esquizofrenia severa, para lo cual le prescribió medicina de alto potencial. Como consecuencia de estos medicamentos, la situación de Candace empeoró. Se trataba de drogas psiquiátricas que tenían como fin calmar los impulsos de Candace, pero que a su vez como efecto colateral la llevó a una creciente adicción, la que la introdujo a probar con drogas más fuertes cada vez. Candace, cansada de que nadie creyera sus historias sobre sus hermanos, decide escribir un diario en el que plasmó cada una de las aventuras de Phineas y Ferb, explicadas con detalles. A sus 14 años Candace Flynn era una consumidora activa de dietilamida LSD de ácido lisérgico, comúnmente conocida como ácido, lo cual produce un alto aumento en su distorsionada apreciación de la realidad. Para el año 2007 Candace Flynn, Yultin, Rusia, de 14 años, se encontraba muerta en su habitación junto con una nota suicida escrita en la última página de su diario. Según médicos forenses, Candace muere de una sobredosis intencional de variadas drogas. Para finales del año 2007 la perturbada madre de Candace decide vender esta historia. Disney Channel muestra interés en comprarla y un 1 de febrero de 2008 estrena mundialmente una distorsionada y mejorada historia llamada Phineas y Ferb. La verdadera historia de los Rugrats. Los bebés en aventuras en pañales no existen ni son producto de la imaginación de Angélica, porque su madre la ignora y su relación con su padre es poco profunda. En realidad Carlitos murió hace mucho con su madre, por lo que Carlos es un manojo de nervios. Tommy nació muerto, por lo que Hugo pasa en el sótano haciendo juguetes para su hijo que no tuvo la oportunidad de nacer, y los DeVilles tuvieron un aborto. Angélica no podía decidir si los niños sin nacer serían hombre o mujer, entonces inventó el mismo personaje en su cabeza, pero con diferentes géneros. Para All Grown Up. Angélica era una esquizofrénica bipolar, haciéndose adicta a los narcóticos, devolviéndola a su niñez, y sus creaciones la obsesionaron de nuevo, pero para interactuar con ellos, los hizo más viejos. La madre de Angélica murió de una sobredosis de heroína. Julio, en su depresión, se casó con una prostituta buscadinero Gold Digger. El único Rugrats que no era producto de la imaginación de Angélica era Dil, pero Angélica no notaba la diferencia entre él y sus creaciones. Dil no seguía sus órdenes, y en un ataque de desesperación y enojo, Angélica lo golpea reiteradas veces gritando y gritando, a lo que Hugo llega corriendo y la aleja de Dil, pero ya era tarde. Dil tenía una hemorragia cerebral, lo que resultó en una deformación, que al crecer fue más evidente. Por lo que vive siendo ridiculizado por su rareza y retardo. En la película en la que viajan a París, Carlos se casa con una prostitúa llamada Kira. Él en realidad se iba a casar con una prostitúa diferente, pero ella solo lo quería por su dinero. Kira tenía una hija llamada Kimi que le fue arrebatada por ser adicta a la cocaína. Angélica imagina a Kimi por las historias que cuenta Kira. Suzie fue en realidad su única amiga, que le seguía el juego de sus creaciones. Por ella, Suzie se convierte más tarde en psicóloga y se asoció con Nickelodeon para crear aventuras en pañales. Cuando Angélica murió por sobredosis de drogas, ella ayudó en su funeral. La muerte de Angélica fue triste, porque por su adicción, ella fue alejada de la sociedad, lo que llevó a una ruptura con la realidad, y su eventual muerte. Ella pasó sus últimos días de vida en la parte trasera de una cafetería escolar, imaginando amigos alrededor de ella, y jugando con las vidas de sus creaciones. Angélica muere el 5 de marzo de 1994. La verdadera historia de Puka. No hay mucho que decir de ella. Puka es una prostituta de Corea. Coreana, porque el personaje se creó en Corea del Sur. ¿Por qué es una prostituta? Respuesta, está basada en una geisha damas de compañías de ese país.
Las geisas eran unas especies de prostitutas en estos países. Ergo. Puta igual a puta. La verdadera historia de Hello Kitty. Hello Kitty fue diseñada hace 33 años por una persona japonesa, junto con la compañía Sanrio. Resulta que esta tierna y simpática muñeca ha dado mucho que hablar a raíz de su historia verdadera. La persona X japonesa tenía una hija que tuvo problemas en la boca y por lo tanto a causa de ese problema que se le fue agravando llegó a tener cáncer. La madre de la niña recurrió a los sacerdotes, pastores e iglesias, pero según ella no le dieron resultado ni sanaron el cáncer de la niña. Por ese motivo ella no tuvo otro camino que recurrir al ocultismo. El ocultismo son los supuestos conocimientos y prácticas misteriosos, como la magia, la alquimia, la astrología, etc., que, desde la antigüedad, pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Etcétera. Estos conocimientos también pretenden desarrollar poderes latentes del ser humano. En sentido más amplio, es la dedicación al estudio de las ciencias ocultas. Tienen interés para los antropólogos, historiadores, filósofos y psicólogos. Y al satanismo, allí ella encontró a alguien que si la podía ayudar. Se le presentó un demonio. ¿Pero qué es un demonio? Es un ángel caído. Cuando el ángel Lucifer, conocido ahora como Satán, se rebeló contra Dios, un grupo de ángeles los siguió. Esos son los demonios. Así como los ángeles sirven a Dios, los demonios llevan a cabo mucho el trabajo sucio de Satán. En el Nuevo Testamento siempre aparecen como hostiles a los seres humanos. Son capaces de causar enfermedades. Mateo 4, 24. 12, 22. Lucas 4, 35 y trastornos mentales. Marcos 5, 2, 20. Lucas 8, 27, 39. Y el demonio tuvo una conversación con ella. Entonces le dijo que por favor sane a su hija y él le dijo que la sanaba, pero eso sí, ella tenía que hacer un pacto y ella aceptó lo que le propuso. Entonces así fue como ella creó a Hello Kitty sin boca tan tierna, ya que el diablo es engañador y ahora todos la siguen. Él sanó a su hija del cáncer que la agobiaba pero quedó sin el habla, así que Hello Kitty no tiene boca. La verdadera historia de Caperucita Roja. Caperucita Roja. Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le sentaba tanto que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo: «Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla». Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». «¿Vive muy lejos?», le dijo el lobo. «Oh, sí», dijo Caperucita Roja, «más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo». «Pues bien», dijo el lobo, «yo también quiero ir a verla. Yo iré por este camino, y tú por aquel, y veremos quién llega primero». El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela. Golpea, toc, toc. «¿Quién es?». «Es su nieta, Caperucita Roja», dijo el lobo, disfrazando la voz, «le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó: «Tira la aldaba y el cerrojo caerá». El lobo tiró la aldaba, y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de 3 días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a Caperucita Roja, quien, un rato después, llegó a golpear la puerta, toc, toc. «¿Quién es?». Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó: «Es su nieta, Caperucita Roja, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: «Tira la aldaba y el cerrojo caerá». Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada: «Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo».
Caperucita Roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo: Abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes? Es para abrazarte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué piernas tan grandes tiene? Es para correr mejor, hija mía. Abuela, ¿qué orejas tan grandes tiene? Es para oírte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tiene? Es para verte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué dientes tan grandes tiene? Para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. La verdadera historia de Hora de Aventura. Es una noticia que es un poco vieja para la mayoría de la internet, pero para aquellos que aún no la sepan, Hora de Aventura se lleva a cabo en un entorno postapocalíptico como lo revela su creador.